Cátedra Abierta es un espacio para el diálogo y reflexión sobre proyectos y temas de actualidad. Un programa de la carrera de Tecnología de la Imagen de la Universidad Técnica Nacional. Los comentarios y opiniones emitidos en este espacio son únicamente responsabilidad de quien los emite y no representan la posición de la Universidad Técnica Nacional ni de la carrera de Tecnología de la Imagen. Hola, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Cátedra Abierta, un proyecto de la carrera de Tecnología de la Imagen. Mi nombre es Stephanie González y el día de hoy tenemos a dos invitadas especiales, Mariana y Vivian de la organización DITSO. Muchas gracias de antemano por estar aquí. Este espacio y este proyecto es para que todos aprendamos, ¿verdad? Un poco de otras profesiones, de otros proyectos y de otras realidades y me parece muy importante y muy valioso la visita de ustedes. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría que ustedes mismas se presentaran, tanto a nivel como personal y profesional, quién es Mariana y quién es Vivian. Bueno, muchas gracias también por la invitación, a vos y a todo el equipo que está acá, y muchas gracias a todas las personas también que nos acompañan, un gusto. Mi nombre es Mariana Gutiérrez, yo soy de profesión trabajadora social y tengo cerca de 9 años de ser parte de DITSO también, entonces un poco por ahí para no extenderme mucho en la presentación. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Mi nombre es Vivian Rojas, de carrera, de profesión, soy traductora, pero la vida me llevó a hacer una maestría en Derechos Humanos y conocer un poco de DITSO, y pues estoy recientemente en la organización, hace relativamente unos 6 meses, entonces, pero bueno, acá estamos en el proceso de acompañar y de colaborar en lo que podamos. Súper reciente, pensé que tenía más tiempo. Sí. En realidad son como 9. ¿Como 9 ya? Ajá, ya, sí. Sí. Ya nació. Sí. Ya nació, ajá. Sí. Chiquillos, para entrar en materia, ¿qué significa la palabra DITSO? Bueno, DITSO significa semilla en bribri. No sé hace cuánto, realmente hace como 20 años que la organización existe, ¿verdad? Que se fundó, y yo creo que desde entonces pues tiene el mismo nombre, ¿verdad? No ha variado. Okay. ¿Quién es DITSO? ¿Cómo nace la idea? ¿A qué se dedican? Bueno, claramente nosotras no somos fundadoras de la organización, pero cuando DITSO surgió entre amigos, ¿verdad?, que venían de diferentes lugares del movimiento social, desde las luchas estudiantiles, las luchas ecológicas, también hubo mucha vinculación en los 90s con los pueblos indígenas. Eso veníamos conversando ahora en el camino, porque en el 92 fue la marcha por los 500 años y hubo mucha movilización en el país alrededor del tema indígena en ese contexto. Entonces también habían contactos, ya se habían conocido con alguna gente, y cuando DITSO nace como un proyecto también de acompañamiento a las comunidades campesinas e indígenas, y nace un poco como de toda esa experiencia que venía de los 90s, y que se consolida como ya en el 2001, 2002 en una organización. Okay. La otra vez que estuvimos en la reunión, ustedes mencionaban un poco como de los proyectos, o tal vez no los proyectos, sino como las luchas en las que han participado. Tal vez si nos mencionan como un poquito, ¿te acordás lo de la represa del Diquis? Como claro. para poner un contexto en qué es, en dónde ha estado presente DITSO. Claro, cuando DITSO empezó y se recontactó todo el trabajo con los pueblos indígenas, también en los primeros años se acompañó mucho la consulta al proyecto de ley de autonomía indígena, que fue un proceso bastante innovador, ¿verdad? Fue un proyecto de ley que venía desde los 90, pero para cumplir con los requisitos de consulta libre, previa e informada, había que hacer mucho trabajo en todos los territorios indígenas del país. Entonces, en ese momento, desde la Asamblea Legislativa, desde el Tribunal Supremo de Elecciones, hubieron muchas actividades en todos los territorios, primero para tratar de determinar quiénes eran indígenas, quiénes no, ¿verdad?, en los territorios, y cómo consultar el contenido de la ley. Entonces, DITSO se involucró como actor de la sociedad civil en ese proceso,
Luego, posteriormente, en el contexto del TLC, también se hicieron actividades informativas sobre cuál era como los impactos o qué impactos podría tener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para los pueblos indígenas. Y en esos mismos años también se acompañó fuertemente en la lucha del pueblo indígena Terra principalmente, pero que también afectaba a muchos territorios indígenas alrededor del Cantón de Buenos Aires, por la construcción de un proyecto hidroeléctrico que se llamaba el Diquis, que en realidad es un proyecto muy antiguo, es un proyecto que tuvo otro nombre, fue el PH Boruca antes, después fue el PH Diquis, y que básicamente implicaba la reubicación de todo un pueblo indígena, afectaba lugares sagrados, habían también problemas asociados a, por ejemplo, la explotación sexual comercial de niñas indígenas, que un montón de problemas sociales que venían con la instalación de la represa y que cambiaban profundamente el modo de vida del territorio. Entonces DITSO lo que hace o lo que hizo en ese momento fue acompañar a los líderes y a las lideresas indígenas en pues como presionar un poco al Estado para que se hiciera o se respetara la consulta libre, previa e informada, en este caso por ser un proyecto con un gran impacto en los territorios en general. Y después de eso, desde DITSO hemos acompañado también como procesos de trabajo que llevan las organizaciones en los territorios para fortalecer la autonomía indígena. Por ejemplo, hemos acompañado la constitución de algunos de los consejos de mayores, o de organizaciones de mujeres también en los territorios, en diferentes cosas, digamos, tanto en temas como relacionados a las recuperaciones de los territorios, como al aumento de la violencia, a los conflictos y más recientemente en temas de derechos de las mujeres y cambio climático. Ok. Entendiendo un poco, ¿verdad?, toda la situación que viven los pueblos indígenas, todas estas actos violentos hacia ellos, ¿verdad?, que son por parte de personas no indígenas, ¿cómo es para una comunidad, desde la perspectiva de ustedes, claro, cómo es para una comunidad indígena o las diferentes comunidades indígenas en las que ustedes han estado, que un grupo como DITSO, de personas no indígenas, se acerquen a ofrecer ayuda, ¿verdad? Porque es como, ¿verdad?, como que de pronto a mí se me ocurre la idea de que puede haber como cierta resistencia a que ustedes entren y ofrezcan esta ayuda, ¿verdad? ¿Cómo ha sido eso? Sí, yo creo que nunca es fácil, realmente, ¿verdad? O sea, tendemos a pensar muy desde lo centralista, desde lo valle centralista, ¿verdad?, que podemos llegar y solucionar los problemas que ellos tienen, sin llegar primeramente a preguntar, a hacer esta primera consulta de qué es lo que realmente está sucediendo, entender su contexto, entender sus necesidades. Y pues no es fácil porque ya ellos han sufrido mucho también por culpa de nosotros, por culpa de preconcepciones, por culpa de ideas erróneas políticas que no se cumplen, derechos que son invisibilizados, y claramente pues verdad, la situación no es muy sencilla y ha sido un proceso de años de DITSO de estar dentro de estas comunidades, que hasta ahora yo creo, ¿verdad?, ha sido un proceso muy bonito en el que se ha creado mucha confianza, mucha empatía con la situación de ellos y que ha sido ya como una germinación, mucho la palabra, ¿verdad?, DITSO es semilla, y creo que es un proceso de germinar, de cosechar y de ver que nosotros ya podemos trabajar más en conjunto, hay más confianza, podemos contarnos qué necesitamos, cómo podemos acompañarlos, porque algo muy importante de DITSO al menos es que nosotros no llegamos a imponer, nosotros no llegamos a decir, hey, vea, nosotros tenemos este programa, este presupuesto, podemos hacer esto, hagamos esto. No, simplemente es como, bueno, hablemos, ¿qué creen ustedes que podamos hacer con esta situación? ¿Cómo podemos trabajar en conjunto? Y que al final de cuentas sean ellos los que llevan a cargo este proceso. Ni siquiera somos nosotros yendo todos los fines de semana a trabajar y qué hacemos, no. Mucho es dejarlos a que ellos tengan este proceso de autonomía y digan, ok, yo me siento fuerte para poder ir a hacer esto y esto y esto, yo me siento capaz para ir a hablar de esto y esto y esto. Entonces es un acompañamiento muy bonito, que es un proceso de años y que nosotros como de este lado, ¿verdad?, del Valle Central, aquí nosotros tenemos que cambiar muchísimas preconcepciones que tenemos de ellos. Totalmente, sí.
Y chicas, esta es la parte bonita, ¿verdad? Pero también estuve leyendo en el blog que para el 2020, bueno, no sé si fue precisamente en el 2020, pero en el 2020 hicieron el trámite, o si pasó en el 2020. Sí, bueno, para terminar, ¿qué pasó en el 2020? Ditso recibe amenazas de muerte, también sufren de hostigamiento y ciertos actos de injusticia. Entonces, la pregunta que tenía para esta situación es vivir esto de primera mano, o sea, ya ustedes como personas no indígenas sufrir la misma violencia que ellos están viviendo, me imagino que viene a reforzar muchísimo como esta lucha, ¿verdad? Como estas ganas de querer aportar a comunidades indígenas. ¿Cuál ha sido como el mayor reto para Ditso en general afrontar este proceso, ¿verdad? Porque una amenaza de muerte es algo fuerte, muy grande, sí, muy fuerte. Sí, eso ocurrió en un contexto muy particular, que fue en el contexto del asesinato de Jerry Rivera, en el territorio indígena de Terraba. En particular, alrededor del asesinato de Jerry, hubo muchísima violencia en el territorio. Fueron como 2 días completos donde habían cerca de 100 personas en motocicleta, corriendo por todo el territorio, insultando a la gente, amedrentando a las lideresas, a los líderes, con insultos racistas, armados, ¿verdad? Entonces fue una situación de muchísima violencia, y en ese contexto a nosotros se nos amenazó por redes sociales, ¿verdad? Sobre todo, principalmente, como que se expusieron datos personales de donde vivíamos, fotos y así, ¿verdad? Y no solo, o sea, creo que el punto de por qué nosotros también y nosotras fuimos foco tiene que ver con que desde los no indígenas que se ven como afectados por tener que salir del territorio, ¿verdad? Aunque nunca debieron haber entrado, cualquier organización que colabore o contribuya a los pueblos indígenas es como un foco, ¿verdad? Y no solo Ditso, digamos, las universidades también han enfrentado situaciones así de riesgo, por ejemplo, porque ha habido también mucho apoyo de las universidades públicas a los territorios indígenas. Entonces, sí fue como, obviamente, un contexto donde nos puso alerta a todos los que estábamos en ese momento, donde hubo también mucha respuesta del Estado como en términos de preocupación de qué hacer, ¿verdad? Porque igual tuvieron que mandar un montón de policía al territorio, se intervino la situación, pero también había como una euforia de los no indígenas, como de que habían matado a alguien, ¿verdad? Y muchas cosas se habían movido ahí. Y para nosotros, de los principales desafíos que hubo en ese momento fue darnos cuenta, por ejemplo, que el Estado costarricense no tiene herramientas que realmente funcionen para abordar este tipo de situaciones. Por ejemplo, nosotros estuvimos en la Oficina de Protección a la Víctima y no somos los únicos, hay muchísimas personas de los territorios indígenas que han estado en la Oficina de Protección a la Víctima que no te ofrecen nada, digamos, lo que te ofrecen es que desaparezcas del territorio, básicamente, como su estrategia de intervención es cierre redes sociales, salga del lugar en el que está y lo vamos a reubicar en un lugar donde te podamos esconder casi para que no pase nada. Pero esa solución es una solución muy real en el contexto de las luchas, digamos, que tienen los pueblos indígenas. Primero porque tendrías que sacar casi que a todo el pueblo, ¿verdad? Y en nuestro caso, en ese momento, el trabajo de Ditso estaba muy enfocado en el trabajo de comunicación. Entonces, cerrar las redes sociales era como, botemos a la basura todo el trabajo, ¿verdad? No íbamos a hacer eso. Entonces, sí, como que fue muy frustrante, tal vez en ese momento, entender que el Estado no sabía qué hacer y que no tenía mecanismos. Y yo creo que hasta el momento no ha elaborado tampoco esos mecanismos, ¿verdad? Que también por eso es que desde nuestra organización y desde otras organizaciones reivindicamos mucho el tema del Acuerdo de Escazú, porque es una ley que podría venir a abordar el tema de qué hacer con los defensores y las defensoras ambientales en estos contextos, ¿verdad? Cómo generar mecanismos de justicia ambiental que proteja más desde un sentido colectivo a las poblaciones que están más expuestas, porque finalmente nosotros también estamos en San José. Sí. Digamos, la violencia fue muy en ese contexto, pero también es más reducida que la que tienen los compañeros y las compañeras que todos los días viven en el territorio, claro, y que todos los días ven a las personas que los agredieron en ese momento, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue como el principal desafío, topar como con esa pared.
Y bueno, también repensar mucho cómo íbamos a volver a trabajar, ¿verdad? También fue muy particular porque justamente en ese momento empezó la pandemia. Entonces, como que todo bajó y nadie podía salir de la casa y pasamos como 3 meses, ¿verdad? Completamente encerrados. Entonces, fue como un momento de demasiadas cosas pasando y eso también de alguna forma contribuyó a que se redujera el riesgo. Y actualmente sí cambiamos mucho nuestro enfoque de trabajo a la luz de todo eso que pasó. Y trabajamos en el territorio, pero trabajamos con algunos protocolos de seguridad, ¿verdad? Como para siempre mantener como el resguardo del bienestar tanto del equipo de DITSO como de los compañeros y las compañeras con las que trabajamos en el territorio. Claro. ¿En pandemia hubo acompañamiento de alguna manera, ahora que lo mencionabas? Sí, pero fue muy difícil, digamos. Claro. Sobre todo los 2 primeros años de la pandemia fueron súper difíciles porque teníamos además que reinventar protocolos sanitarios porque no teníamos ni idea cuánto iba a durar, ¿verdad? Era como que uno al principio decía, no, va a pasar 3 meses, 4 meses y ya, y no, era un año después y otro año, ¿verdad? Entonces, sí fue muy complejo, sobre todo los 2 primeros años, cómo reacomodarnos y sobre todo porque tampoco uno quiere contagiar a la gente, ¿verdad? Claro. A los territorios, entonces estar yendo de San José allá es un tema. Pero sí, para el año pasado sí reacomodamos muy bien el trabajo y ya tenemos una presencia más activa en los territorios. Okay. ¿Y actualmente en cuáles territorios se encuentran trabajando, desarrollando proyectos? En la zona sur trabajamos directamente con Terra, que yo creo que es la organización, con una organización de mujeres que creo que es, bueno, ahorita hablamos un poco más del proyecto de sanación. También trabajamos con Cabagra y en la zona norte trabajamos un poco más con zona rural, que sería la parte de Huatuso, de Upala y un poco ahí con el pueblo Maleco también. Okay. ¿Y por qué precisamente con estos territorios? ¿Por qué deciden quedarse acá? Bueno, tiene que ver con lo que mencionaba Vivi al inicio, ¿verdad? Como que hay una relación de confianza que se ha construido en muchos años. En DITSO somos un equipo pequeño también, no somos tantos, no podríamos abarcar todos los territorios que hay. Claro. Y nuestra visión de trabajo es como el fortalecer procesos. Entonces, donde llegamos y empezamos un trabajo, nos gusta como quedarnos acompañando todo ese proceso. Entonces, sí, en Cabagra y en Terra es donde hay un trabajo más consolidado, con muchos más años. Y en Maleco hemos estado como en algunos momentos así, en otros momentos volvemos, pero siempre hay como una relación permanente. Okay. Ahora hablando un poquito en temas de cambio climático, creo que o sea, para todos es conocido como la importancia de los pueblos indígenas en relación a la conservación, ¿verdad? A la cosmovisión de ellos, ¿verdad? De entender lo que es la tierra, ¿verdad? Como preservarla y demás. Creo que deberían ser ellos considerados agentes de cambio principales, ¿verdad? En relación a temas de cambio climático y nosotros, los del Valle Central, acogernos un poco a sus costumbres, precisamente para poder mitigar un poco, tal vez, ¿verdad? Tener un poco ahí como de esperanza todos los efectos que el cambio climático trae consigo, ¿verdad? Estas comunidades son las más afectadas principalmente porque ellos dependen muchísimo de los recursos naturales y creo que eso lo ignoramos por completo, ¿verdad? Cuando acá hablamos de cambio climático y demás. Digo ignoramos porque nos quedamos mucho como en cómo nos está afectando a nosotros, ¿verdad? Y no también en cómo está afectando a estas zonas. Entonces, ustedes que han estado mucho por allá, ¿cuáles han sido las principales consecuencias que han detectado a raíz del cambio climático? Creo que realmente como en una buena gestión en los planes de riesgo, ¿verdad? Porque han sido comunidades que han sido dejadas mucho de lado. La Comisión Nacional de Emergencias hasta cierto punto pues podrá tener sus planes a un nivel general, pero dentro de los pueblos indígenas tal vez no se vela tanto o no se fortalece tanto esos planes. Y son comunidades que primeramente con esta primera parte que usted explica, en algún momento hasta el mismo expresidente los ha llamado los guardianes del bosque,
pero son las personas que más hemos dejado de lado en cuanto a los derechos. Y como decía Mariana, ¿verdad? El acuerdo de Escazú, o sea, esto es un hito, es importante que nosotros lo tengamos vigente, porque ellos son los primeros que saben cómo funciona el medio ambiente, cómo funciona la madre tierra, y son realmente de los que nosotros deberíamos de aprender, y son los que más dejamos de lado. Y todas estas repercusiones, como dice usted, ¿verdad?, del cambio climático, pues a ellos los llegan a afectar el doble. Nosotros estamos aquí, que vamos a San José, que vamos a La Juela, que vamos a todo lado, y uno dice, uy, qué calor, uy, qué lluvia, y es que no es época de lluvia, es que no es época de calor, pero a ellos les afecta en su siembra, a ellos les afectan las crecidas de los ríos, a ellos les afecta pues, en absolutamente todo su vida y su cotidianidad, ¿verdad? Y es lo que tal vez nosotros menos tomamos en cuenta. Y por ende que tenemos que hacer estos planes, ¿verdad?, de gestión de riesgos. También entra mucho la parte de la cosmovisión. En Terra ellos tienen una marca que supuestamente, ¿verdad?, desde antes ellos dicen, ¿verdad?, que cuando el río tocaba esa marca, ya ellos sabían que había posibilidad de que el río sobrepasara la calle. Entonces, es parte de sus conocimientos de ellos, no es que llega la Comisión Nacional de Emergencias y dice, es que cuando llega la marca, ¿verdad?, aquí es y ya nosotros tenemos que ir a actuar. No, ya eso es algo muy local y que se ignora también dentro de estos planes. ¿Cómo repercute, por ejemplo, en el ganado, en la siembra, en las gallinas, en todo lo que ellos tienen? ¿Cómo repercute inclusive en sus propias viviendas? Ellos tenían sus construcciones al lado del río porque había espacio para, ya ahora está Pindeco, ¿verdad? Y hay otros ya monocultivos por allá y todas las situaciones. ¿Qué pasa? Solaba el río y se cae. Y todas estas cosas ellos tienen que lidiar desde una formación y desde acciones un poco más comunitarias, más locales, de qué hacemos, cómo lo hacemos, a quién le pedimos plata, decimos al gobierno y demás, y que muchas veces se ignoran, y muchas veces se olvida del gobierno, de que ellos también existen y de que de ellos debemos aprender más bien. Sí, tal vez, por ejemplo, como eso que dice Vivi, el año pasado, que fue una temporada de lluvia muy alta, hubo muchas inundaciones, deslizamientos, ¿verdad? Que eso es como lo más grave, la pérdida también de cultivos, de ciertos cultivos, porque la lluvia es demasiado fuerte y no se esperaba que fuera así, porque también las gallinas se enferman, porque las lluvias cambian todo, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, alrededor de los territorios e inclusive dentro de los territorios, en las áreas que están siendo recuperadas, han habido procesos de fuerte degradación ambiental, ¿verdad? Entonces también la recuperación de los suelos no es fácil, es un desafío grande. Las actividades, como decía Vivi, extractivistas, por ejemplo, de los monocultivos alrededor del río Terra también generan mucha más erosión, generan que el río aumente pues, los riesgos de inundación del río Terra, por ejemplo, que no son factores que directamente deciden los pueblos indígenas, pero que sin duda afectan en términos de los impactos que se están generando. Hace poco anduvimos en Talamanca, en Bambú, ¿verdad? Estuvimos en Bambú y conocimos una familia Biribiri, y ahora que vos mencionabas lo de la casa, ¿verdad? Que la construían a la orilla del río, que la construyen a la orilla del río. Cuando llegamos al otro lado y la construcción de la casa donde ellos viven es como en un paredón, ¿verdad? Y es una cosa impresionante para mí. Y precisamente cuando estábamos ahí yo pensaba, uy, esto no se irá a deslizar, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa cuando hay un fuerte aguacero, ¿verdad? Pues es una casa, es una choza que no tiene paredes y demás, pero sé que está muy bien construida porque ellos saben cómo hacerlo, pero mi pensamiento principal fue, esto no se va a caer, porque era un paredón completamente, súper resistente, todos estábamos en la casa y demás. En algún momento tuve como un poco de miedo porque yo solo creí que se podía caer. Y al fondo estaba el río, ¿verdad? Entonces me quedaba como la inquietud, no pregunté, ¿verdad? Porque no quise como sonar irrespetuosa, no lo entiendo porque no soy de ahí, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar con esto es que no lo conocía y no lo podía tratar de entender o no me lo podía cuestionar si no estaba ahí, ¿verdad? Hasta ese momento cuando llegué y cuando lo vimos, todas las personas que estuvimos ahí, creo que para todos fue como bastante impresionante, ¿verdad? Ver esas construcciones que están a la orilla del río
y cómo todo esto puede llegar a afectarlos, ¿verdad? Y dejarlos completamente sin nada en el tanto las cosas sigan empeorando, ¿verdad? Y que llegamos y juzgamos de una vez, decimos, ay, pero ¿cómo se les ocurre construir a la par del río, verdad? Sin pensar en todo este trasfondo ambiental que está ahí, ¿verdad? Sí, es muy impresionante. Ahora, para cambiar un poco, otra problemática de la que también quería que habláramos es en relación al patriarcado, ¿verdad? Del machismo, que sabemos que se manifiesta a nivel mundial y que las mujeres indígenas pues, no están exentas a vivir esto. Mariana lo decía el otro día en la reunión, la colonización trae nuevas formas de patriarcado, ¿verdad? Entonces, como para ir entrando un poco en el tema de lo que hacen ustedes con las mujeres indígenas, ¿cuál es la posición de la mujer en estos territorios y cuáles han sido sus principales luchas o cuáles son esas luchas que ellas han externado a ustedes? Porque me imagino que también uno identifica varias, pero son ellas las que saben cuáles son esas como necesidades o eso que hay que reforzar desde la posición de la mujer. Sí, bueno, creo que antes de todo, digamos, yo creo que la mirada que una tiene como mujer del Valle Central tiene que ser también como muy revisada cuando una trabaja en pueblos indígenas, ¿verdad? Yo soy feminista desde hace un montón de años y eso ha sido bastante retador, ¿verdad? Como que de pronto una puede sentir, y no solo con las mujeres indígenas, también con las mujeres campesinas, como una distancia enorme, ¿verdad? Una dice, hay temas que no se pueden hablar, que tal vez para las mujeres que somos del Valle Central son muy importantes, como temas del aborto, por ejemplo, que son súper polémicos, pero que es más la agenda del Valle Central. Y la realidad de las compañeras es otra, ¿verdad? Te obliga a verlo con otra mirada. Y también con una mirada que no determine que X rol es exactamente, por ejemplo, para ejemplificarlo mejor, creo que es más fácil. Cada pueblo es diferente y cada cultura le otorga roles diferentes a las mujeres, ¿verdad? Desde la cosmovisión indígena, lo ideal es que exista una dualidad, una complementariedad entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? Como que fuera un complemento en todo el sistema de la vida. Entonces, los roles están pensados en función de eso. No necesariamente, pero sí pasa, desde la sumisión o la subordinación de las mujeres hacia los hombres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay comunidades que son matrilineales, eso quiere decir que el clan o el grupo familiar grande al que se pertenece se hereda solamente por la mamá, ¿verdad? Solo la mamá hereda el clan, entonces casi que solo perteneces a la cultura si tu mamá es indígena, ¿verdad? Entonces, y hay pueblos inclusive donde la herencia de la tierra depende de las mujeres. Curiosamente son los territorios que más conservan su territorio, ¿verdad? También, por ejemplo, hay pueblos donde la figura de la abuela es central, como en el pueblo Broran, donde la abuela tiene una función que una diría, ay sí, pero las abuelas siempre cuidando, ¿verdad? Es la división sexual del trabajo, pero en realidad para ellas es un lugar súper simbólico y un lugar de poder, porque tienen a cargo la reproducción de la cultura, transmitir a los más pequeños y a las más pequeñas desde dónde están las plantas medicinales, cómo se entiende el mundo, cómo se entiende el bosque, cómo se trabaja la tierra, cómo, ¿verdad? Las mujeres indígenas, tal vez, a diferencia de lo que somos o de cómo se vive el patriarcado de las mujeres blancas, no es el papel de la mujer débil, sumisa, que está en la casa, sino son siempre mujeres fuertes, mujeres que trabajan, mujeres de campo, ¿verdad? Que también son racializadas y que también por otras opresiones que viven, por ser mujeres indígenas, no tienen la misma posición que tenemos las mujeres del Valle Central. Entonces, haciendo como hincapié en eso, en que tenemos contextos y situaciones muy diferentes, pues por supuesto que hay una situación también de violencia grave en los territorios, que tiene que ver con muchas cosas, nosotras ahora veníamos hablando, o sea, llegarle al origen, a saber si es que ancestralmente el pueblo era patriarcal o no, y qué tanto la colonización impactó o no, digamos, a estas alturas es difícil, pero en la historia reciente una sí ve situaciones muy violentas, por ejemplo, matrimonios forzados con no indígenas o entregar a las niñas
muy pequeñas a no indígenas también, familias que casi que por obligación son mixtas, ¿verdad? Y donde adentro de la violencia, cuando en el espacio íntimo, donde hay violencia intrafamiliar, hay violencia racista también. Y se está quebrando también al pueblo, ¿verdad? Entonces, es un proceso, creo, mucho más complejo y bien importante de abordar, ¿verdad? Que es el tema de la violencia intrafamiliar, que eso lo venimos trabajando con ellas, ¿verdad? También. Y hay compañeras que tienen una trayectoria de 30 años de trabajar estos temas, como son las compañeras de Mano de Tigre, de Terraba, que ellas tienen muchísima ya trayectoria atendiendo temas de violencia intrafamiliar. Pero además está la violencia patriarcal que se vive, por ejemplo, por los no indígenas que agreden a las mujeres lideresas, que las agreden. Es otro tipo de violencia, digamos, tal vez que trasciende el espacio íntimo, pero que también es violencia patriarcal. Claro. Y para ustedes, como chicas del Valle Central, ¿cómo ha sido, para ustedes como mujeres, ¿verdad? ¿Cómo ha sido experimentar estas situaciones, ¿verdad? Eso que mencionabas, de que tenemos realidades distintas, entonces hay que ir allá y romper esquemas, ¿verdad? O prejuicios también con los que uno va, precisamente para entender eso que vos decías, que había que analizar la raíz del problema, entender desde dónde viene y no simplemente entrar, ¿verdad? Como con una posición por lo que yo personalmente he vivido, sino entender las realidades, cómo ha sido para ustedes tener que romper con todas estas estructuras. Creo que ha sido un proceso más allá de aprender, un desaprender, porque es exactamente eso, uno llega con muchos prejuicios, con muchas preconcepciones, no a juzgar, sino a esta parte mediática, ¿verdad?, de la fotografía, de las imágenes, nos hacen ver y tomar como real ciertas situaciones que realmente no lo son, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres, se crea la preconcepción de que las mujeres indígenas son sumisas, que son las que están en la casa, las que están cocinando, y por lo general las fotografías que siempre vemos es la mujer cargando a los hijos y demás. Pero uno llega allá y son mujeres que andan con la pala, que van a sembrar, que además de cuidar a sus hijos, van a correr, trabajan en movimientos sociales, trabajan o están en una marcha pues defendiendo los derechos de las tierras indígenas. Son mujeres sumamente activas, pero un persona de mujer que realmente lo que hace es motivarlo a uno como mujer de Valle Central a realmente, no sé, ponerse desde ese plano, ¿verdad? A velar por sus derechos, a ser una persona activa, a ver que de verdad las mujeres podemos hacer muchísimas cosas. Entonces es mucho un desaprender, más que todo, de mi perspectiva, yo creo que sí. Sí, y también creo que una tiene que cuestionar ese lugar desde el cual llega, ¿verdad? Porque no solamente es que somos mujeres del Valle Central, sino que somos mujeres con estudios universitarios, y en la universidad también a una como que trabajan un poco el tema de que por ser universitaria ya una tiene un estatus más grande, ¿verdad? Y suele pasar, y sobre todo con los pueblos indígenas, que la gente del Valle Central hace un acercamiento como de vamos a ir a ayudar a los indígenas, pobrecitos, ¿verdad? O a las indígenas, y se asume desde una posición de poder. Entonces yo tengo en mi cabeza pensado todo el esquema de cómo vamos a hacer avanzar los derechos indígenas de las mujeres. Y no, nada que ver, digamos. Y de verdad ha pasado mucho, y pasa mucho inclusive con funcionarios que vienen del Estado, con funcionarios que vienen de Naciones Unidas, ¿verdad? Que tienen ya como la receta aquí pensada, y llegan y le dicen, hay que hacer esto así, 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 ¿verdad? Y las compañeras dicen, no, o sea, nosotras tenemos una forma de hacer las cosas, y también nosotras aquí pensamos, ¿verdad? Entonces es como que creo que el principal aprendizaje, además de desaprender, que obviamente implica como desaprender un montón, es también tratarnos con muchísimo respeto y no partir de que yo tengo la verdad o que yo tengo como la razón de cómo te tienen que hacer las cosas, sino también apostarle mucho a escuchar y a la construcción como colectiva, digamos, que creo que eso es lo que nos permite crear puentes también entre esas realidades que son tan diferentes, ¿verdad? Las que tenemos las mujeres acá y las que tienen las compañeras allá. Sí, claro que sí. Ustedes tienen un proceso que está actual, ¿verdad? El proceso de sanación con las mujeres recuperadoras de Terraba. Y en Cabagra también. Y en Cabagra también. ¿En qué consiste este proceso de sanación? Sí, este proyecto surgió justamente porque las compañeras de Terraba estaban preocupadas del estado emocional de las compañeras que estaban en las recuperaciones, con justa razón, ¿verdad? Porque también
aguantar esas condiciones de vida bien difíciles, es muy, muy duro. Entonces, junto con ellas pensamos un esquema de trabajo donde, en este caso yo soy la que coordina de parte de DITSO, pero yo trabajo en Terraba con 4 compañeras que son las facilitadoras y en Cabagra con otras 4 compañeras que también son facilitadoras. Inclusive, digamos, por ejemplo, en Terraba las compañeras inclusive tienen formación universitaria, entonces es un conocimiento técnico también, ¿verdad? Que eso también a veces es como un tabú, se piensa que no hay gente profesional en los territorios y sí hay. Entonces, en el proyecto lo que hacemos es trabajar en espacios como un poco terapéuticos de conversación, apenas para ir generando confianza en diferentes comunidades de Terraba. Y las compañeras facilitadoras tienen un rol demasiado importante y central porque ellas, con ellas trabajamos como mezclar de alguna forma los conocimientos terapéuticos que hay desde trabajo social y la forma de curar que tienen desde la espiritualidad indígena. Entonces como que tratamos de hacer una mezcla entre ambas cosas y los espacios los guiamos así, digamos como... Y sí, en esta es como un proyecto piloto, por decirlo así, porque nunca habíamos trabajado el tema psicosocial de esta manera y ha sido súper interesante también cómo se ha fortalecido el rol de las compañeras facilitadoras y también cómo se han ido tejiendo nuevamente como vínculos de confianza entre las mujeres en las propias comunidades, que inclusive ahora, o sea, para nosotros es súper bonito, como ante situaciones, por ejemplo, que una enfrenta, todas las demás se mueven a acompañarla, ¿verdad? Entonces es como un indicador de que empieza a haber como ahí un sentido de hermandad, de acompañar, que ya trascendió el proyecto, digamos, que ya tiene vida propia y que eso es también como de las cosas bonitas que van pasando, ¿verdad? Que son bien esperanzadoras. Sí, totalmente. Sí. Y creo que, digo, como muchos de los que estamos acá tal vez desconocíamos como este proceso, ¿verdad? Y de esto que ustedes mencionan. Cuando estuvimos en Talamanca, Dani, el amigo del profe Alex, mencionaba mucho esto, ¿verdad? Como de que somos hermanos, de que nos tenemos que ver como iguales y demás. Y creo que esto viene a reforzar muchísimo y a empoderar, ¿verdad? A las mujeres para tener una posición de fortaleza. Sí. Entrando un poco en el libro que generó Vivian, ¿de qué trata un poquito el fotolibro que realizaste, Vivian? Sí, este fotolibro entra a visibilizar mucho a las mujeres dentro de los procesos de recuperación territorial. Específicamente se hizo con la comunidad de Terra, con la organización Orco Duón. Esto en raíz de que muchas veces cuando vemos los procesos o las marchas de recuperación territorial, vemos a los hombres. Y ya tenemos, lamentosamente, ¿verdad?, 2 líderes indígenas que fueron asesinados, pero que se deja mucho de lado las múltiples amenazas de muerte que tienen las compañeras también y que son parte de este proceso de recuperación territorial, por recuperar algo que también les pertenece. Entonces, bueno, el fotolibro se llama Guaré Duría, que significa mujer semilla, específicamente, ¿verdad?, dentro de este proceso de que las mujeres también están en un proceso de germinación. ¿Por qué? Porque ya ellas ya no se callan, están hablando algo que sus mismas abuelas querían decir desde hace muchísimo tiempo. Entonces, es una recuperación de su fuerza, de su voz, de su autonomía, que en el libro tal vez muchas de las fotografías que vienen ahí sean como tal vez muy sencillas hasta cierto punto, inclusive hasta en producción, pero que la raíz de esto no era hacerlo muy estético, sino que era más capturar esta realidad, qué es lo que significa para ellas recuperar su autonomía, desde sentir la madera que ellas pudieron traer del bosque en donde viven, desde el poder sembrar, desde tener su propia casa en ese territorio. Esas pequeñas cositas son las que ellas se sienten fuertes y se sienten orgullosas de haber sido parte de este proceso. ¿Cómo fue el acercamiento a ellas? ¿Entraste de una con la cámara? Sí. ¿Comentaste la idea? ¿Cómo fue ese proceso de acercamiento? Sí, fue muy bonito porque volvemos al mismo principio, ¿verdad? De entrar en un proceso primeramente de confianza. En ese momento pues no estaba en DITSO, entonces como que ahí nos conocimos realmente en el territorio, pero no era parte de ni de una organización,
venía con la universidad, o sea, realmente fue como algo de coordinar por redes sociales o en WhatsApp, ¿verdad? Entonces, pues obviamente entendía que no tenía que entrar con una cámara, porque no podemos llegar de buenas a primeras, ¿verdad? Sacar fotografías de ellos, porque no era la intención y realmente para ellos es un poco irrespetuoso, ¿verdad? Entonces hicimos unas primeras sesiones donde me presentaba, donde hacíamos unas tardes de café, nos sentábamos todas a reflexionar y hablar, y ya después de eso hicimos varias sesiones donde compartíamos tal vez un poco más a profundidad lo que ellas hacían, me llevaban a ir a sembrar con ellas, al terrenito que ellas tienen, o cocinaba con ellas, o nos poníamos a que me enseñaran las artesanías, o bueno, ya hablábamos de procesos un poco más, ya más difíciles, la recuperación territorial, situaciones un poco más de violencia, y bueno, fue como un proceso de ir con la empatía siempre, ir haciendo este proceso de confianza con ellas. Pues mencionabas ahora que de pronto algunas fotos del libro técnicamente no vienen a ser como lo mejor, ¿verdad? Ajá. Pero creo que las estuve observando antes y creo que comunican muchísimo, ¿verdad? Y transmiten mucho como lo que vos querías, ¿verdad? Representar esta realidad de las mujeres con las que trabajaste. Y creo que en esta profesión uno tiende a ser muy crítico y exigente con uno mismo, ¿verdad? De cómo analiza una imagen, ¿verdad? Y creo que esto viene a ser también como una invitación precisamente a entender desde dónde quiero hacer las imágenes, para qué quiero hacer las imágenes, ¿verdad? Si las quiero hacer solamente en un contexto estético, ¿verdad? Nada más para que se vea bonito, para que alguien me la compre, o qué quiero hacer yo con la imagen, que creo que es nuestra profesión y la de ustedes también es una herramienta muy poderosa para poder transmitir a otras personas que de pronto no tienen la posibilidad de acercarse a estos territorios o a otras realidades también, ¿verdad? Que para muchos no existe la posibilidad, pero creo que tenemos una herramienta muy poderosa, muy importante y repito que creo que esto es como una invitación a eso. No estoy diciendo que vamos a hacer malas fotos, ¿verdad? Sino entender y analizar, ¿verdad? Cuál es ese mensaje que yo quiero dar con las imágenes más allá desde un contexto técnico, ¿verdad? Sí, y que esto, digamos, el trabajo se basa de la fotoetnografía, que es lo que permite no solamente que la imagen yo la vea y diga, uy, qué bonita, ¿verdad? Sino qué me transmite a mí la imagen. ¿Cuál es el mensaje que esa imagen quiere realmente transmitir? ¿Qué es lo que realmente quiere decirme? Y desde ahí, desde ese principio, creo que es lo que uno se tiene que enfocar, ¿verdad? Mucho en esta parte de la fotografía un poco más social. Sí, no son tan estéticas, digamos, por así decirlo, con una super postproducción, porque realmente se intentaba capturar la realidad tanto de lo que ellas estaban viviendo, lo que estaban haciendo, hasta inclusive los mismos colores. O sea, contrastar un bosque, digamos, o las hojas tan verdes de Terraba a las hojas que vemos en el Parque Nacional, por ejemplo. O sea, son dos tonos de verde completamente diferentes. Cosas tan sencillas como esas. Y que también, bueno, yo utilicé dos vertientes investigativas que se llaman la fotografía ventana y la fotografía espejo. La fotografía ventana, que es alejarse un segundo plano y solamente capturar toda la realidad de lo que está sucediendo sin tener o poner, digamos, mi subjetividad hacia ellas, sino que simplemente capturar lo que estaba sucediendo. Y luego la fotografía espejo, que ya era un poco más con ellas, nunca fue yo diciéndoles, hey, vea, póngase aquí, pose acá, ¿verdad? No, ninguna dirección, simplemente ellas diciéndome, vea, quiero que me saque foto, por ejemplo, a esa piedra con esta espiral que está acá, quiero que le saquen una foto a esta donde yo estoy sembrando. ¿Por qué? Porque para ellas está ese elemento, esa importancia, esa relevancia, visibilizar algo, y eso era realmente lo que se pretendía, digamos, con el fotolibro, capturar todo lo que se pudiera la realidad de ellas, desde simbolismos, desde acciones, desde, no sé, rostros, expresiones y demás. Y para la selección del material, de las fotografías del libro, ¿fueron ellas las que escogieron las fotos? Ellas, sí, ellas lo aprobaron, entonces eso es parte de lo bonito de la fotoetnografía, ¿verdad? Que al final de cuentas esto es un proyecto
muy colaborativo, no fue ni siquiera mi propia subjetividad diciéndoles, hey, yo quiero esto porque, ¿verdad? Esto fue lo que yo tenía pensado. No, sino que fueron ellas mismas las que decían, me gusta esta imagen, esta me transmite. Hay una foto muy bonita donde está una de las compañeras que está descalza y está sobre la madera. Y puede ser una foto muy sencilla, son 2 pies, ¿verdad? Ahí en una tabla de madera. Pero ella me decía, qué bonito, porque también esto transmite el hecho de que yo fui a agarrar madera de mi bosque para hacer mi cabaña, para un proyecto de endoturismo que yo tengo pensado. Y yo le decía, qué lindo, porque para mí representa esa comodidad, es como fresco. O sea, es una fotografía que realmente que llama la atención un poco desde ese sentido como de comodidad. Y ella, pongámosla. Y yo, ok, está bien. Entonces, era generar estas observaciones y hacerlo como muy colaborativo, y que creo que al final de cuentas hizo que se viera como más bonito, más sustancioso el fotolibro. Sí, totalmente. Comparto mucho lo que dices, lo que cuentas, y solo como para agregar un poco, cuando estuvimos en Talamanca, Alex y varios estudiantes de acá tuvieron la experiencia de que varios chicos y chicas que estaban en el lugar donde nos estábamos hospedando agarraron la cámara. También cuando fuimos a conocer a la familia, Bribri y Meli los puso a grabar un poco, ¿verdad? Entonces esto es riquísimo porque viene a ser la perspectiva de ellos propiamente, ¿verdad? Y pues uno es una herramienta más, ¿verdad? Uno le enseña cómo a utilizar el chunchi y después lo que narran lo están narrando ellos, ¿verdad? Entonces era súper curioso ver a un chiquito como de 7 años que estaba con la cámara de Alex, ¿verdad? Y lo disfrutó muchísimo, nos hacía fotos a todos, ¿verdad? Entonces es también una experiencia muy enriquecedora a nivel personal y a nivel profesional, porque también ellos tienen mucho que contar, ¿verdad? Eso que vos decías, no quiero imponer mi visión, mi perspectiva en el proyecto. Es de raíz mi proyecto, ¿verdad? Pero son ellas las que me están diciendo, ok, esto es lo que yo quiero que se vea. Tienen mi influencia porque viene siendo también lo que yo quiero desarrollar, pero con la autorización de ellas, ¿verdad? Entonces con estos chicos y chicas era muy interesante eso, de como, ¿verdad? Verlos interesados por lo que estaba sucediendo al otro lado del lente, ¿verdad? Entonces, ser parte de eso fue también. muy lindo, de verdad. Con este libro, ¿cuál fue la opinión de ellas cuando ya vieron el resultado final? Que me parece muy importante rescatar cómo se sintieron después de ver el resultado final. Pues muy felices, o sea, realmente yo sí siento que hicimos un bonito trabajo en colaboración. Visibiliza muchas cosas sin visibilizar tanto, por así decirlo, ¿verdad? Cada imagen transmite un mensaje específico sin ponerlas a ellas desde una posición de victimización, sin decir mucho inclusive. O sea, creo que la imagen en sí habla sobre muchas cosas y ellas se sintieron muy satisfechas por el proceso, por dicha. Es un proceso que seguimos ahora con el proyecto de sanación también. Ya vienen como más fotografías, ¿verdad? Ojalá podríamos hacer tal vez como un recorrido fotográfico. Entonces realmente es como un inicio de lo que se viene y lo que ha salido, digamos, de ese fotolibro, o inició con ese fotolibro más bien. Sí. Y este encuentro con Vivi también que tuvimos en Ditso llegó en un momento donde nos estábamos cuestionando mucho cómo transmitíamos nosotros los mensajes también, ¿verdad? Porque creo que eso es algo que también, tal vez una como desde el lugar de ayudar, termina compartiendo imágenes que pueden ser como muy revictimizantes, aunque no tenga la intención de hacerlo, ¿verdad? Inclusive creo que eso pasa mucho con el periodismo y con las imágenes que se comparten para informar sobre situaciones que están pasando, y la reflexión de Vivi trajo mucho y se integró muy bien también con la reflexión que veníamos trayendo, como de tenemos que cambiar la forma en la que estamos también fotografiando al mundo indígena y compartiendo al mundo indígena con el resto de San José, ¿verdad? De Costa Rica. Y que ha sido retador, ¿verdad? Porque también hay muchas compañeras o compañeros a los que no les gusta que los fotografíen, ¿verdad? Y también en el proyecto Sanación hemos tenido eso, ¿verdad? Como, no, primero no queremos que no hayan fotos de nada, y nosotros, bueno, está bien, no hay fotos de nada. Conforme va afianzándose el proceso y ellas se van sintiendo más seguras, allá ellas mismas comparten fotografías, digamos. Entonces, como que también la apropiación pasa por eso, ¿verdad? Por cómo se van sintiendo también cómodas y en confianza con esos procesos.
a veces es muy incómodo ser el foco de la cámara, Sí, ¿verdad? sí. Como que de pronto Sí. puede ser muy invasivo. Sí. Sí. Y chicas, ¿cómo ha sido a nivel personal la experiencia de estar involucradas en DITSO? Que empiece Vivi, porque tiene menos. Muy bonito, en realidad. Repito, ha sido mucho desaprendizaje. Vengo a integrarme en este mundo de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas, muy recientemente y desde un proceso muy académico. Entonces ya venir y aplicar todo lo que aprendí ya a la acción ha sido un proceso más allá de aprender, a desaprender muchas cosas, a decir, bueno, yo aprendí esto de tal libro, de tal autor, pero en la realidad es otra cosa. En la realidad yo tengo que aplicar otros métodos, tengo que relacionarme de otra manera, desde otra posición. Entonces ha sido como mucho desaprendizaje, pero siempre como a lo bueno, ¿verdad? A lo positivo, sí. Sí, en mi caso fue como diferente porque yo me vinculé a DITSO siendo todavía estudiante de la U, ¿verdad? Entonces siento que estar en DITSO influyó mucho en mi proceso de formación y que me está cuestionando todo lo que aprendí en la U también. Pero al mismo tiempo estar estudiando en la U fue integrando también conocimientos y cosas que yo quería aportarle a la organización. Entonces siento que tenemos una relación, DITSO y yo, ahí como muy, muy estrecha y muy formativa y muy de construcción conjunta y lindo. La verdad es que también me ha permitido explorar ramas que son poco tradicionales para la profesión que yo estudié, ¿verdad? Como que está más enfocada en asistencia social o en otro tipo de atención a derechos. En cambio, acá trabajamos derechos de los pueblos indígenas, que es como así un área bien distinta, digamos, en la parte específica de trabajo social. Pero sí es bien interesante, ha sido bonito el proceso. Con todo esto que hemos hablado, es claro que tenemos una responsabilidad muy grande con los territorios indígenas, con las comunidades, sin buscar el beneficio propio, ¿verdad? O sea, esa responsabilidad no es yo voy a ir y qué voy a ganar con esto, ¿verdad? Es como entender y ponerlos en la posición que ellos se merecen, ¿verdad? Por todo lo que representan para nosotros como sociedad, ¿verdad? La cultura, la naturaleza, la percepción que ellos tienen del mundo, ¿verdad? Y demás. Creo que es muy importante que nosotros hagamos como un autoanálisis de cuál es mi posición ante estas comunidades y por qué lo estoy dejando pasar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa reflexión que nos está haciendo falta para inclinar nuestra mirada a estas comunidades? ¿Cómo podemos aportar? ¿Qué necesito hacer desde mi profesión o desde mi posición como ser humano, ¿verdad? No solamente desde una... Porque ustedes son dos personas que tienen una profesión completamente diferente. Aquí vemos muchos fotógrafos y hay personas con muchísimas otras profesiones, pero también desde mi posición como seres humanos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar, verdad? Como decir. Tal vez desde la parte profesional, recordar que cada imagen tiene un discurso también, recordar que cada imagen que nosotros saquemos tiene una responsabilidad mediática muy importante en esta actualidad. Podemos moverlo desde el punto de revictimizar o podemos moverlo desde el punto de movilizar a la gente, de crear una transformación, una concientización de lo que está realmente sucediendo. Entonces creo que hay que entender que nosotros tomamos un rol bastante importante sobre lo que compartimos, por qué lo compartimos y cómo lo compartimos. Creo que por ahí podría, como primera reflexión, al menos desde este ámbito de la fotografía y lo mediático, sería eso, que busquemos, nos informemos, antes de sacar una fotografía, antes de ir a meternos a una comunidad indígena y simplemente fotografiar por este populismo mediático, realmente pensar qué estoy generando o por qué lo voy a generar. Realmente solamente quiero como ponerlo en mis redes sociales y que todo el mundo le dé ahí los likes y ganar seguidores y demás, o realmente quiero motivar a las personas a que busquen a estas comunidades, a que vayan, a que los visiten, a que entendamos un poco más de sus realidades, a que empaticemos un poco más sobre la invisibilización de sus derechos, qué es lo que está sucediendo,
Vuelvo al punto de volver a pensar qué es lo que estamos haciendo con ellos. Sí, yo creo que aunque yo sea no indígena y aunque soy de San José también, bueno, en San José hubo un proceso también de mucho despojo y mucha violencia. Acá había muchísimos pueblos indígenas que fueron desaparecidos completamente. Y de alguna forma, bueno, en muchos sentidos, las personas que somos también de acá, somos resultado de ese proceso violento, ¿verdad? Ya tal vez una tendría que ponerse a investigar quiénes eran sus abuelos, quiénes eran sus bisabuelos y cómo se vivía en esa época, ¿verdad? Y aunque una no tenga responsabilidad directa en el despojo y en la colonización y en toda la violencia que ha pasado, sí seguimos teniendo una gran deuda histórica con los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, yo creo que, o lo que a mí me mueve también para trabajar en DITSO es como ir cerrando esa brecha de esa responsabilidad histórica que tenemos para que podamos ser un país de verdad más inclusivo y más diverso, ¿verdad? Y podamos de alguna forma abrazar esas contradicciones que tenemos, porque la historia ya no la vamos a borrar, lo que pasó ya pasó, pero sí podemos resarcir ese daño y sí podemos generar otras condiciones para que los pueblos indígenas tengan posibilidad de existir siquiera en este país. Sí. El día de la reunión lo conversábamos un poco y ahora cuando mencioné lo de la casa también me di cuenta de eso porque estaba ahí, ¿verdad? Y también surgen muchas inquietudes o como mucho deseo de ayudar y de aportar en el momento en el que uno visita una comunidad indígena, ¿verdad? No porque yo me crea superior, sino porque hay algo ahí adentro, ¿verdad? Que lo mueve a uno, que un deseo dice, genuino okay, ahí. Sí, como ¿qué puedo hacer yo? Eso que vos decís, hay una deuda, o sea, yo les debo muchísimo, ¿qué puedo hacer por ellos? Pero esto no lo podemos conocer si no estamos ahí, o de pronto podemos ver documentales, podemos ver libros, podemos ver fotolibros, podemos ver un montón de información en internet, en redes sociales, pero creo que no es el mismo sentimiento cuando uno está ahí y cuando uno pisa el terreno, cuando uno conoce la realidad, cuando se pueden observar las condiciones en las que viven, ¿verdad? Y conocer un poco como de las problemáticas que enfrentan diariamente, ¿verdad? Entonces creo que es importante como invitar a la gente a acercarse a territorios indígenas y enfrentar esta realidad junto con ellos, ¿verdad? Y analizar y entender e interiorizar, ¿verdad? Para ver desde qué área yo puedo aportar para la comunidad. Pero no sé si ustedes tienen o como conocen de proyectos que permiten acercarse, porque sé que no es fácil, ¿verdad? Cuando fuimos a Talamanca fue gracias a un contacto que tiene el profe Alex de hace muchos años, ¿verdad? Nos recibieron súper lindo, nos pudimos acercar a un par de familias que nos demostraron cómo se hacía el cacao y cómo vive otra familia que está completamente al otro lado del río y demás, pero porque ya había un vínculo previo del profe de muchos años y no es simplemente como que yo llego a interrumpir y listo, hola, vengo, atiéndanme, ¿verdad? Sino que me imagino que sí hay proyectos que se dedican al etnoturismo, es como se dice, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, hay varias iniciativas de turismo. Yo tengo a mano mucha información sobre las que hay en Terra, por ejemplo, creo que igual viví, ¿verdad? Que hay por lo menos 3 que son grandes, que son y que reciben constantemente muchos grupos de estudiantes también. Creo que desde los pueblos indígenas hay más interés en generar un tipo de turismo enfocado en los derechos humanos, en que la gente conozca cómo viven, en que la gente conozca qué piensan, que conozca inclusive la historia de los territorios y todo eso, más que el turismo como de afuera que viene ahí como a la fiesta, ¿verdad? Sí. Que es como el turismo tradicional. Hay mucho más interés en generar estas otras estrategias de turismo y nosotras con muchísimo gusto podríamos compartir los contactos si hubiera como interés de ustedes, digamos, o alguien quisiera como de pronto ir, es totalmente viable ir, digamos, no es tampoco que sea difícil el acceso, por supuesto que eso depende de cada territorio, claro. Pero al menos en Terra es muy fácil el acceso y es bastante cerca como de ir, entonces puede ser una buena puerta de entrada también para ir conociendo. Yo sé que hay otras estrategias de turismo también en Cabagra, en Curré, en Boruca,
Los Malecos también han estado muy relacionados al tema del turismo en general. En el Caribe también hay alternativas de turismo, entonces es cuestión como de ir inclusive fortaleciendo esta red, ¿verdad? Porque yo hablaba con unas amigas que hay tan poca información que a veces hasta tener brochures en ciertos lugares o así podría como ayudar al menos a que la gente sepa que existen esas alternativas, porque a veces es que una no sabe por dónde empezar o cuál contacto tener para poder llegar, aunque tenga el interés. Para cerrar, muchas gracias Mariana y Vivian por estar aquí, por compartir todas estas experiencias con nosotros. Definitivamente en este tema hay mucho de qué conversar. Creo que ya tenemos muchísimo tiempo aquí sentadas, ¿verdad? Sí. Y creo que podríamos seguir aquí con más dudas que se van a ir generando. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de conversar con nosotros y por la apertura, ¿verdad? Y como lo decía Alex y como lo hemos hablado, este espacio con ustedes ha sido como esa invitación, ¿verdad? A mirar a estas comunidades y entender desde dónde las estoy viendo y qué puedo hacer yo porque estoy en deuda y nada de eso, de verdad muy agradecida por todo el conocimiento que ustedes han venido a aportar a DEI. Muchas gracias. Ay, muchas gracias.